cordial saludo para todos. Hago mi presentación del reto de la semana 3, que consistía en escoger un artículo de la base de datos del ITEVI. En este caso, en esta oportunidad, yo escogí el artículo que se llama Todos pagan. Este artículo está enfocado en la ciudad de Medellín y trata de un tema que no se habla a carta abierta por obvias razones, y es sobre las actividades económicas que se mueven en la ciudad entre lo formal e informal y los actores legales y criminales, principalmente con las pequeñas y medianas empresas. El artículo examina lo que significa este contexto para las pymes y cómo responden a él. En Medellín y en otros lugares, las pymes son más numerosas. Según la Cámara de Comercio, las MIPYMES constituyen el 99.5% de las empresas. A junio del 2023, la Cámara de Comercio de Medellín tenía un registro de 109.921 empresas en la capital antioqueña, conformadas por el 86% micro, el 11% pequeñas y el 3% medianas. El artículo sugiere que la mayoría de las pymes en Medellín se han adaptado a los límites de legalidad e ilegalidad, de violencia real o amenaza. La literatura sobre negocios y conflictos se ha centrado en empresas más grandes. Se sabe menos sobre las pymes que diariamente se enfrentan a situaciones marcadas por el conflicto y la violencia. Como mencioné anteriormente, las pymes son más numerosas que las grandes empresas, pero operan a menor escala. Organizacionalmente son más informales, tienen menos infraestructura física y la mayoría tienen vínculos con las comunidades donde operan, y su propósito fundamental suele ser el medio de vida para la familia del propietario. Aspiran a alimentar a sus familias, educar a sus hijos, aumentar la riqueza familiar. Digamos que se maneja un interés económico muy personal, y este punto es fundamental para el tema que desarrolla el artículo. En el 2016 se firmó un acuerdo de paz en Colombia. Este transformó algunas formas de violencia, aunque otras, particularmente las que enfrentan las empresas pequeñas, persistió. Los grupos criminales, en visión del contexto en el que se organizan, operan bajo y para sus propios intereses. Se estima que aproximadamente 2/3 de los barrios de la ciudad están controlados por organizaciones criminales. Los actores en este conflicto son las organizaciones criminales, que realizan funciones que son útiles, entre comillas, para la comunidad, tales como menor riesgo de hurto, de asesinatos. En resumen, gobiernan la economía ilegal mediante imponer un cierto grado de orden. Las pymes pagan por recibir, voy a llamarlo, servicio, ya que la mayoría considera justificado realizar este pago en aras de la seguridad que recibe. El Estado parece dispuesto o resignado que los grupos criminales persistan, porque se enfrentan a dos situaciones. Una, las consecuencias políticas y humanas de una confrontación directa, y dos, el retorno a la violencia sin una economía criminal gobernada. Como respuesta a este conflicto, se identifican varios tipos de las empresas, entre ellas el consentimiento, que es el que más se resalta, en áreas que las pandillas controlan. Las pymes intentan salir adelante, aceptando la necesidad de relacionarse con las pandillas e ir junto con su voluntad. Incluso se llega a pedirles permiso a estas pandillas para operar. Esta aceptación va de la mano de dos factores. Uno de ellos, los beneficios que se reciben, entre lo que cabe mencionar el de cobrar las deudas que se dan por perdidas. El grupo criminal realiza el cobro, se queda con un porcentaje y la empresa no pierde todo el dinero. Y el otro factor es el riesgo asociado
al resistirse a tolerar estas prácticas. Para la mayoría de las pequeñas empresas es el miedo a la violencia directa. En ocasiones esta violencia no es precisamente física, pero inflige dolor económico u otros tipos de daños, como la exclusión del mercado. Se ha llegado a normalizar tanto este gasto que algunas empresas, dentro de su gestión de contabilidad, pronostican el costo de extorsión en sus modelos financieros y son tratados como costos administrativos. Esta respuesta, a mi punto de vista, tiene como base el miedo y la necesidad de operar revisando las ganancias versus el coste de aporte que se debe realizar a estas organizaciones ilegales. Es más conveniente, tanto en lo económico como en lo social, trabajar conjuntamente. Otra de las respuestas es la evitación. En vista de los riesgos al enfrentamiento criminal y de las cargas que éstas imponen, algunas sociedades intentan no comprometerse con ellos por completo y pueden optar por varias formas, como evitar realizar mejoras y no dar una impresión de prosperidad. Buscar barrios que están fuera del control de las pandillas o donde la presión sea menor, con el objetivo de evitar o minimizar el compromiso con las organizaciones fuera de la ley. La mitigación, en algunos casos, grupos de un mismo gremio o ubicación se unen para compartir costos de seguridad privada, intentando mitigar la asociación con alguna pandilla. Como conclusiones, tenemos que la mayoría de las pymes se adaptan a la presencia de organizaciones criminales y colaboran con ellos. Al hacerlo, proporcionan acceso a oportunidades de negocio, utilizándolos para presionar o excluir a los competidores, y también contribuyen a afianzar esta gobernanza criminal proporcionándoles un flujo de ingresos. Teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas que se mueven con estas condiciones buscan su propia supervivencia y ganancias. La cooperación con actores ilegales para el propósito de proteger la actividad económica puede ser propicio para mantener la paz y la economía en el corto plazo. También plantea otros objetivos a nivel comunitario, como el desarrollo económico inclusivo. Este tema me generó dos retos. Uno, el tema de que el artículo está en inglés. Intentar comprenderlo pues siempre se me complica un poquito porque no, pues el inglés no es precisamente pues como una de mis fortalezas. Y el otro es porque es un tema o sea, me toca de forma personal, porque en este momento en mi familia estamos viviendo todo lo que esto implica. Todo lo que se habla en este artículo, nosotros lo estamos viviendo porque mi hermana tiene un emprendimiento y llevaba mucho tiempo trabajando en esta zona y efectivamente haciendo un aporte a estas organizaciones que se exigía por dejarle trabajar. De un momento a otro decidieron que esto ya no era así porque le habían vendido la zona a otra persona que ofreció más, pero nunca hubo un diálogo como de decir ustedes están dispuestos a dar más o vamos a vender, o sea, nunca hubo, fue totalmente una imposición. Mi hermana salió de la zona, lo que generó que perdiera el 90% de sus ingresos, y esto pasó de la noche a la mañana, o sea, no hubo un previo aviso, no hubo nada, y esto está acarreando un montón de problemas, inicialmente pues dentro de su familia, dentro de la economía de ella, pero también me pongo a ver que también influye mucho en la comunidad, porque mi hermano, que administra una tienda, maneja obviamente el producto de mi hermano, pero se lo prohibieron. O sea, no es una decisión. Siendo él dueño del negocio, él no puede decidir seguirle comprando a ella. Tiene que seguir las normas. Entonces, ahí es cuando entra el miedo, porque él dice, ok, yo me resisto a eso, pero entonces va a tener unas implicaciones para el negocio, entonces es mejor no. Entran un sinfín de conflictos sociales, económicos, morales, familiares, que se mueven a raíz de esto. Entonces, por eso lo opté, y
muchas cosas que pensar y que decir de esto. Como sociedad nos falta actuar mucho porque obviamente siempre buscamos el bien propio sin mirar qué afectaciones le podemos traer a los demás. Muchas gracias y feliz noche para todos.